Pues casi la presentación la ha hecho también Roberto, porque ya ha dejado ahí al final de su presentación esa idea de monitorización, de trabajo con cartografía de pastos y precisamente con estos sensores, ¿no?, remotos, y es precisamente parte de la ponencia que viene a continuación, que está a cargo de Maripaz González, que viene del IFAPA, de la Junta de Andalucía, y a la que también es socia de la Sociedad de Pastos. Conocemos sus trabajos, que ha ido exponiendo en varias reuniones científicas, y a la que le hemos pedido pues, que nos desarrollase un poco más este tema, que como veis pues, está totalmente de actualidad y de moda. Así que, pues muchísimas gracias de nuevo por venir. Además, ya ha tenido que venir corriendo también esta mañana. Y nada, cuando quieras. Gracias, Sonia, por invitarme. Y buenos días a todos. Mi nombre es Maripaz González y voy a empezar presentándome. Vengo del IFAPA, que es el Instituto de Investigación Agraria y Pesquera. Somos parte de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y es el organismo encargado de la investigación, de la transferencia y de la formación. Yo me dedico más a la parte de investigación, pero tengo compañeros que son los que organizan pues, todos los cursos, agricultores, ganaderos, y también tenemos bastante implantación territorial, como se ve regular en esos puntos. No todos son centros de investigación, pero en algunos son simplemente un par de aulas para las clases, fincas experimentales, en fin, tenemos en general bastante relación. Presentación. Voy a hacerla hablando de sensores remotos. Roberto ha hablado un poco de eso y está muy bien. Es difícil cuando uno prepara una presentación de este tipo saber hasta qué punto profundizar, porque la teledetección es una herramienta que en los últimos muy pocos años ha sufrido una expansión, una popularización. Ahora todo el mundo ha oído hablar de Sentinel, de Copérnico, incluso el Google Earth nos tiene a todos enganchados, y incluso los técnicos de la administración, ¿no? Uno va a una charla y delante hay un técnico de la administración y habla de sensores y eso está muy bien, ¿no? Es un éxito, pero es difícil saber en la escuela. Yo estoy segura que en esta escuela desde hace muchos años pues dan clases de teledetección y los que seáis alumnos pues igual ya tenéis toda esa información. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poco de conceptos, muy poquito, y de conceptos muy básicos, porque hay veces también que cuando una tecnología se expande tan rápido, los conceptos básicos también se olvidan a veces. Entonces voy a hablar de eso y después voy a presentar 3 aplicaciones, sobre todo la primera, un modelo de estimación de la producción en pastos, y según el tiempo que tengamos, pues abordaremos la segunda, que es la caracterización de la sequía y ver cuál es su efecto sobre la vegetación, y cómo los sensores también nos pueden ayudar a determinar algunas de las etapas fenológicas en pasto y en encinas. Creo que puede ser bueno, cuando hablamos de sensores, estamos hablando de unos instrumentos que detectan radiación y que los podemos instalar en distintas plataformas. Lo que miden es lo mismo, lo que puede estar a bordo de un satélite, lo podemos montar en un dron o en un avión. Nosotros usamos más drones. Tiene más interés solo porque realmente los aviones dan una información a pequeña escala para aplicaciones en parcela que es bastante útil. Y nosotros utilizamos también mucho los sensores tierra, sobre todo para el desarrollo metodológico, para la calibración. Pero lo que miden todo es exactamente la energía que reflejan las cubiertas. Las cubiertas reflejan energía en características físicas y químicas, absorben radiación en unas longitudes de onda y reflejan radiación en otras longitudes. Y como eso tienen unas curvas características según las propiedades, y según, por ejemplo, la vegetación verde, aquí de 0,4 a 0,7 está el visible, ¿no? Nosotros solamente veríamos lo que pasa de aquí. Entonces vemos que tiene un pico en el verde, que es la longitud de onda que va de 0,5 a 0,7.
sea, absorbe mucho, porque si se fijan, absorbe casi el 90-80% de la radiación que recibe, refleja solo el 10, el 15, muy poquito, pero refleja más en el verde. El verde absorbe en el azul y absorbe en el rojo. Y después tiene un comportamiento completamente diferente en el infrarrojo, y por aquí estaría el infrarrojo reflejado, el térmico, la longitud. Sin embargo, si se fijan, por ejemplo, el césped artificial, pues el césped tiene un comportamiento parecido a la vegetación natural, pero en el... Bueno, esas curvas del suelo también tiene un comportamiento muy diferente de la vegetación, y eso es una suerte porque nos permite diferenciar muy bien el suelo de la vegetación, y esa es una de los tipos de información básica que nos dan estos sensores. Porque después, aunque hablamos de machine learning, la información que dan los sensores realmente es muy poca. Lo que pasa es que tiene mucha potencia el que tengamos información de todo el territorio y de forma repetida. La multitemporalidad ayuda a todo el análisis. Entonces, bueno, estas longitudes, esta información, estas curvas, con distinta resolución espectral, que es el número de bandas, cuando medimos en campo con radiómetro, con las curvas completas, podemos medir cada nanómetro. Cuando medimos con aviones, no con drones, porque los drones ahora cargan cámaras muy pequeñas y que tienen muy pocas bandas, pero cuando son aviones que pueden medir 200, 300 bandas, que lo que hacen es estas curvas, obtenerlas pues 200 puntos, y cuando medimos en satélite, pues ahí ya nosotros no elegimos las bandas ni dónde las colocamos, ¿no? Son los que diseñan los satélites, entonces esa información nos viene ya, tenemos las bandas que tenemos y con esto trabajamos. Esto es un poco un resumen, esto es el espectro electromagnético completo, el creciente de longitud de onda, y lo que hay en la flecha gris, lo que indica son las longitudes de onda que se utilizan en teledetección. Y yo más o menos he puesto aquí un poco las distintas regiones espectrales y la información asociada, la información que nos puede. Las que aparecen en azul corresponden a sensores pasivos, que esos son sensores que únicamente miden la energía que les llega, la radiación de los sensores. Y lo que aparece en naranja son sensores activos, que lo que hacen es emitir un eco y recibir la respuesta. Toca con la superficie, interacciona, se producen esas interacciones y volvemos. Entonces, las regiones que más se utilizan con diferencia en estudios de vegetación son el visible, para la actividad fotosintética, el albedo, el infrarrojo cercano, que es de 0,7 a 0,5 micrómetros, para ver la cantidad de vegetación. También hay alguna información sobre la composición de la hoja. Hay algunos, pero bastante poca. En general es sobre la cantidad de vegetación. Y el térmico, el infrarrojo térmico, que nos da información sobre el agua, sobre todo sobre la humedad, la transpiración de las plantas, la temperatura de las plantas, y eso lo relacionamos con su contenido en agua y con el contenido en agua del suelo. Y respecto a los activos, aquí estamos en longitudes de onda de varios centímetros. Tenemos el radar activo que funciona en la región del microondas, que nos da información sobre la humedad del suelo y tiene una ventaja adicional con respecto a todo lo demás, y es que funciona en condiciones de nube. Todos los demás, si hay nubes, lo que miden los satélites son las nubes, no miden la cubierta que hay. Entonces, cuando estamos trabajando en zonas que están cubiertas con nubes con frecuencia, pues conviene recurrir a las imágenes radar porque funcionan en cualquier haya nubes. Y después también he incluido el LIDAR, lo que pasa es que el LIDAR no vuela en satélites, solamente en aviones, y hay LIDAR terrestre, también por tierra, porque da una información muy diferente del resto sobre la estructura de la vegetación. Vamos a ver una imagen muy rápida, sobre todo sobre la altura de la vegetación, del pasto, y es muy preciso en el dato de la cota. Poco centrado. Bueno, eso es básicamente, yo voy a pasar un poco rápido por los distintos tipos de información
que podemos recoger de estos sistemas. Y aquí les he puesto un ejemplo de cómo podemos usar el visible, el infrarrojo cercano para el seguimiento de la vegetación. Estos son medidas radiométricas sobre un cultivo de algodón y es simplemente para que vean, abajo sería lo que veríamos en el infrarrojo cercano en la parcela, de forma distribuida, como la línea roja es el suelo desnudo, es la respuesta del suelo, y como según va apareciendo la cubierta del cultivo, esa respuesta va cambiando. Va aumentando la absorción en el visible, que es todo lo que tenemos hasta el 700, especialmente en el rojo, es donde más se absorbe por la cantidad de vegetación, la cantidad de pigmento de la vegetación, y se absorbe un poquito menos en el verde. Pueden ver aquí. El día de máximo en el que la vegetación está al máximo sería en este caso el 231, estos son días del año, este amarillo, y vemos que cuando se inicia la senescencia del cultivo, pues la curva también cambia. No solo cogemos el crecimiento, sino también la maduración, la senescencia, cuando las hojas empiezan a perder turgor, pues se cambia su respuesta en el infrarrojo cercano, aquí, y cambia su respuesta también un poquito en el rojo y en el verde. Entonces, bueno, esta pendiente, a esto es a lo que se llama la frontera del rojo, del paso del rojo al infrarrojo, es lo que más información ofrece sobre el estado de la vegetación, sobre la cantidad. La pendiente de este cambio se organiza en índices, o sea, se puede determinar mediante índices de vegetación con muchas combinaciones aritméticas, la que sea, pero en realidad lo que estamos explotando es el cambio de pendiente que ocurre entre el rojo y el infrarrojo. Para que vean un ejemplo de cómo la cantidad de vegetación, la multitemporalidad nos puede ofrecer información, lo que tenemos aquí es la evolución mensual de la cobertura de vegetación, esto es fracción de cobertura derivada de un índice de vegetación, es la línea sólida verde y aquí está el eje en el que lo podemos ver y podemos ver cómo desde el año 2001 hasta 2015 la evolución mensual vemos la estacionalidad de la vegetación típica mediterránea en el que cada año tenemos mínimos durante el verano que corresponden, en este caso, esto corresponde a un dato de toda la zona de dehesa de la península agregada de cómo se comporta la vegetación de dehesa de la península al área que aparece en ese mapa. Y entonces vemos cómo alcanza mínimos corresponden a la evolución de la fracción de cobertura arbórea, como tenemos máximos, los que estamos midiendo, la contribución del pasto, cómo varía la cantidad de pasto cada año, y además he puesto al otro lado las anomalías de evapotranspiración relativa. Esto es un indicador de estrés, después vamos a ver un indicador de estrés hídrico de la vegetación. Es la cantidad de agua que ha transpirado la vegetación en realidad en comparación, en relación a la evapotranspiración potencial o la demanda atmosférica de agua. Entonces, lo que nos indica es el estado de la vegetación cuando el suelo tiene agua disponible y está transpirando a potencial, estaríamos en el 1, cuando el agua transpiración va disminuyendo este índice de evaporación relativa. Y aquí lo que tenemos son anomalías. O sea, en realidad estos no son datos absolutos, sino solo cuál es la variabilidad dentro de esta serie de 15 años. Entonces, bueno, lo que vemos es que hay varios periodos. En rojo, lo que está marcado en rojo son anomalías negativas de evapotranspiración relativa. Entonces serían los años secos, ¿no? Los años de los meses. En este caso, 2005 fue el más seco y lo podemos observar. Tenemos las anomalías negativas mayores de evaporación y también vemos cómo la vegetación, la cobertura de vegetación cambia. Vemos también cómo esta distribución de la vegetación en algunos años, o sea, tenemos una subida durante el otoño y otra en primavera. Normalmente la de primavera es mayor
que la de otoño, la mayoría de los años. Hay años en los que no, hay años en los que al contrario, de la precipitación, pero sí que vemos cómo estos años secos han afectado tanto a la vegetación arbórea, que ha bajado, como sobre todo a la herbácea, ¿no? al pasto. Era algo que podríamos esperar, y podemos ver cómo se han recuperado por separado después de un episodio de sequía. En estos casos, ninguno de estos episodios han sido intensos, pero no de varios años, 4 meses. Entonces, la vegetación en general se ha recuperado en un año prácticamente de este déficit. Bueno, otro tipo de información que nos ofrece es el térmico, de temperatura. Eso lo tenemos en mayores. Aquí lo que estamos midiendo es energía emitida por las cubiertas. Se ve regular, pero bueno, esta es una imagen térmica donde vemos la diferencia entre la temperatura mucho más baja de la vegetación con respecto al suelo, y una de las, para lo que se usa la información de temperatura en vegetación, es porque está muy vinculada a la transpiración. Cuando la transpiración, uno de los procesos son para refrigerar la planta. La planta, cuando tiene agua en el suelo, cierra los estomas y deja de transpirar, también deja de refrigerarse y su temperatura aumenta. Y aumenta de forma sensible, varios grados, que podemos medir incluso con satélite. Entonces esto, aunque no se lo tomen de forma literal, porque depende de la humedad y depende de otros parámetros y depende del tipo de vegetación, pero en realidad sí que es bastante gráfico que la temperatura de la cubierta, cuando hay disponibilidad absoluta de agua y no hay estrés, está por debajo de la temperatura del aire. Entonces eso lo usamos, esta información se usa de balance. La radiación incidente que se usa en calentar el suelo, en calentar el aire y en evaporar agua. Esta información de temperatura, para lo que lo usamos, es para calcular la H, calcular el aire, calienta, cómo la cubierta calienta el aire. Como la radiación la podemos medir con información meteorológica, la información que derivamos de aquí es la cantidad de energía que se usa para evaporar agua, que es precisamente la evaporación desde el suelo y la transpiración desde la cubierta. Y esta variable es la que nos une el balance de energía con el balance de agua, que tenemos aquí en términos de energía, aquí en términos de masa, pero en realidad es la misma variable, que es la evapotranspiración, que vincula los dos balances y que de alguna manera nos permite relacionarlo y entrar en estudios de balance hidrológico y de seguimiento de la humedad del suelo, que al final es la que controla un poco y que es controlada por el estado de la vegetación y la une con... Entonces, bueno, esa información es la que obtenemos del térmico, fundamentalmente. Aquí lo he puesto, yo no trabajo con LIDAR, entonces lo que he sacado es algunas imágenes o no he trabajado con LIDAR hasta ahora, simplemente para mostrarles que el LIDAR y el radar, estas imágenes son LIDAR, es que se ve... Bueno, da igual. Es simplemente que el LIDAR lo que nos ofrece es con bastante precisión la cota y la localización de árboles, la estructura. Entonces nos permite entrar en estudios de la estructura, de la cantidad de matorral, de la cantidad de árboles, cómo varían, de qué altura tienen. Y he puesto aquí en la página web del PNOA, porque es el LIDAR que hay disponible en todo el territorio, en toda España, del Ministerio, dentro del Plan Nacional de Teledetección y de Observación del Territorio. Hay un dato cada 2 metros, mucho, pero que para el... pues información muy buena. El único problema, que no sé de qué año es, pero 8, una cosa así, hay estudios temporales o comparaciones, porque ahora yo creo que les van a densificar y hay algún vuelo más LIDAR en marcha. En distintas comunidades también hay vuelos concretos, pues para
algunos procesos, igual en zonas de costa, pero no son, no lo podemos tener de todo el territorio. Y esto es simplemente una imagen radar, bueno, de Sentinel-1, para que vieran un poco la pinta que tiene. La ventaja es lo de las nubes, el que puede funcionar en todo tiempo. Y bueno, y la desventaja es que el procesamiento es un poco más difícil y más engorroso, hacen falta algoritmos específicos de radar para trabajar. Bueno, hablaba Roberto antes del programa Copérnicus y yo vuelvo con el mismo porque realmente para los que trabajamos y sobre todo para aplicaciones operativas, hemos tenido muchas imágenes disponibles de sensores, de aviones, pero una cosa es el desarrollo metodológico y otra cosa es que después se puedan poner en marcha aplicaciones en las que realmente se da servicio. Para eso hacen falta datos que garanticen, datos garantizados, o sea, datos que sepamos que no solo pasa el sensor, sino que al día siguiente vamos a tener el dato que se puede suministrar. Entonces, para entrar en ese tipo de aplicaciones operativas, realmente hacen falta un conjunto de sensores que garanticen una revisita, ¿no? Una frecuencia de adquisición, que si hay nubes, pues podamos pasar a la siguiente, un mes. ¿No? Entonces, yo he puesto ahí la política de datos de la Unión Europea, de suministrar estos datos de forma completa, abierta y gratuita. Esto, aunque ahora nos parezca que es así, nunca ha sido así. Solo ha sido así hace muy pocos años. Entonces todas las imágenes había que pagarlas y tenían un coste. Fueron las imágenes Landsat las primeras que liberaron y bueno, y a partir de ahora toda la serie de programa Copérnicus. Yo he puesto aquí los satélites que hay, sobre todo los que se utilizan más en aplicaciones terrestres son el Sentinel-1, el 2 y el 3. El 1 es un radar de 20 metros que pasa cada 6 días. Los radar, aunque son 20 metros, después cuando los procesa realmente hay que degradar un poco la resolución, entonces estamos hablando prácticamente de 100 metros de resolución. El Sentinel-2, que son 10 metros, aquí sí, cada 5 días. Y el Sentinel-3, que es un térmico, con 1 kilómetro de resolución. El problema del térmico, no solo en los Sentinel, sino también en los otros satélites, es que suele tener una resolución más baja que los ópticos. El térmico de más alta resolución que hay ahora mismo es el de Landsat 8, que son 100 metros, y bueno, y parece que es difícil bajar por debajo de los 50 metros por cuestión de tomar medidas de temperatura. Entonces, bueno, esos son los satélites disponibles y eso, en los últimos 4 o 5 años realmente la situación ha cambiado sustancialmente. Yo creo que hace 10 años. Bueno, esto era para enseñarles una imagen, pero es que no se ve muy bien. Esta es una así bonita y esta es una de las zonas en la que nosotros trabajamos, en la que de Sentinel-2, en la que lo único que quería mostrarles es que realmente, aunque no se pueden, tiene 10 metros, no se ven las hojas de los árboles, pero sí se diferencian las zonas desarboladas, árboles. La cobertura arbórea, pues puede ser. Bueno, voy a entrar con la presentación. Porque así. El modelo de estimación y la producción de pastos. Realmente el objetivo de este trabajo está ligado a un proyecto LIFE, de ESA, era evaluar la capacidad de estos sensores para estimar la producción primaria neta, tanto a escala regional como a escala local, o sea, tanto para utilizarlo en el diseño de políticas agrarias o de sistemas de seguros, como para utilizarlo a escala de parcela para minimizar los costes de alimentación o para ver, en este caso, el funcionamiento de algunas actuaciones de fertilización y de mejora de... Entonces, bueno, dentro de este proyecto, una de las actuaciones que se hicieron fue de conservación, diversificación y mejora de pastizales. Y entonces se aplicaron pues siembra y fertilizaciones en parcelas de esas demostrativas. Lo que hicimos, además de tomar medidas clásicas en esas clásicas de producción de pasto en esas dehesas, pues fue
aplicar un método que ya estaba desarrollado, que es un método clásico que relaciona la producción, la actividad fotosintética de la planta con la absorción de radiación incidente. Es un método de los años 60, un modelo de Montiz, y en este modelo lo que hacemos es determinar la biomasa acumulada para un periodo. Nosotros hemos trabajado a escala diaria, calculado la acumulación de biomasa diaria en función de la fracción de radiación fotosintéticamente activa absorbida, que está muy relacionada con la fracción de cobertura de la vegetación y que es lo que de la imagen, con la radiación par, que se obtiene de una estación meteorológica, es la radiación incidente, con un parámetro que es la eficiencia en el uso de la luz, que está tabulado para distintas cubiertas, y nosotros lo que hemos hecho ha sido contrastarlo y ver cómo funciona en pastos mediterráneos, en pastos de dehesa, y en algunas ocasiones también con un índice de estrés o con... Nosotros realmente hemos probado el índice de estrés, pero hemos utilizado otros limitantes meteorológicos al crecimiento. Ahora lo contaré un poco más. Este es el modelo clásico. Esta es la zona en la que hemos hecho las medidas. Ese es el conjunto de parcelas que hemos utilizado para validar el modelo y una parcela que hay por aquí que la hemos utilizado para calibrar. Ahora se la enseñaré. Bueno, aquí están las medidas. Estos son con un septómetro para medir la radiación y la intercepción de radiación. Esto es con un radiómetro, que lo que mide es la respuesta espectral. Este es el recorrido. Pasando un poco por el modelo muy rápido, este es un esquema de cómo funciona. Determinamos el área sobre la que vamos a trabajar, extraemos el índice de vegetación de las imágenes. En este caso, en este caso hemos utilizado dos tipos de imágenes. Sentinel para los estudios a escala local, a escala de parcela, que hemos utilizado 213 imágenes entre octubre de 2015 y mayo de 2017, y MODIS, que es para el análisis a escala regional, en este caso es sobre las zonas de dehesa en Andalucía, y que el estudio se hizo de 2013 a 2015. Uno de los problemas que hemos tenido en esta zona, bueno, problemas entre comillas, es que hemos tenido que extraer el efecto de la vegetación leñosa, porque la cobertura arbórea es distinta en unas zonas y en otras. Entonces teníamos que desarrollar un modelo que nos permitiera determinar solo qué parte del crecimiento que estábamos estimando correspondía al pasto y qué parte podía venir del árbol. Para eso lo que hicimos fue hacer medidas del índice de vegetación, esto es a lo largo de un año, y entonces vimos cuál era la respuesta de la cubierta, estoy midiendo sobre la encina y aquí sobre el pasto, como el valor de la encina es mucho más estable que los cambios que observamos en el pasto. Entonces lo que hicimos fue utilizar una imagen de verano para determinar cuál era la contribución de los árboles, que varía además por zonas porque depende de la densidad. Entonces esa contribución es distribuida, ¿no? En cada píxel la contribución es diferente. Entonces tomamos el valor que adopta en verano, porque vimos que era muy estable a lo largo del año, y ese valor lo sustraímos a lo que ocurría el resto del año. Y ya entendimos que lo que ocurría el resto del año correspondía a la contribución del pasto y no a la del árbol. Y además determinamos la relación en esta zona entre la fracción de par y el índice de vegetación. Bueno, y la segunda parte del modelo utilizamos un valor de épsilon, la eficiencia en el uso de la luz que habíamos calibrado en campo y que además correspondía con algunos valores medidos en la diferencia. Y también usamos datos de estaciones meteorológicas, estas son las estaciones que empleamos, porque parte del estudio era regional. Entonces lo que hicimos fue interpolar los valores de las variables implicadas, que son la radiación, la humedad del aire y la temperatura mínima. Porque la radiación entra directamente en la ecuación de la producción y la temperatura mínima y la humedad del aire se utilizan como factores que minoran la producción. O sea, establecemos un umbral de temperatura mínima por debajo del cual la vegetación no crece.
y exactamente igual con la humedad. Se utilizan una especie de rampas, son unas relaciones lineales muy sencillas que lo que hacen es minorar la acumulación de biomasa en función de esas variables. Bueno, para validarlo, para determinar el valor del epsilon y para toda el desarrollo más preciso, hemos utilizado una zona experimental que instalamos en una dehesa en el norte de la provincia de Córdoba en 2012, con 2 torres para medir todos estos flujos de los que estamos hablando, sobre todos los flujos del balance de energía, tanto la radiación como la evaporación y el calor sensible, el flujo de calor al suelo. Entonces la instalamos sobre una torre de 18 metros, porque tiene que medir como al doble de la altura de la vegetación, a 8 metros. Entonces ahí arriba lo que estamos midiendo todos estos flujos y además estamos midiendo también lo que aparece por aquí, el cambiador de gases, que lo que mide son las fluctuaciones en el CO2, en el vapor de agua. Y esto es un anemómetro tridimensional que lo que mide es la velocidad del viento. Bueno, procesando estos datos, lo que obtenemos a esa altura es todos los flujos del balance de energía que complementamos con la medida de la radiación, de los 4 componentes de la radiación, de onda corta, onda larga, entrante y saliente, en fin, bueno, que nos permite hacer medidas muy precisas del balance de energía y también del balance de agua, porque tenemos sondas de humedad en estas zonas. Tenemos esta información del balance de energía se mide aquí arriba, que corresponde a todo el sistema de dehesa. Eso no es una medida puntual, sino que está midiendo el área de influencia, lo que mide es el viento, y entonces mide sobre una elipse de alrededor de 1 kilómetro. Entonces es una zona bastante grande y que nos viene muy bien para contrastar lo que derivamos de este satélite, incluso de las de más baja resolución. Y también tenemos otra torre, esto es se llaman torres de covarianza de torbellinos, porque basa el análisis estadístico que aplican en los vientos. Y lo tenemos, esta está bajita, está a 1,5 metros porque está en pasto. Entonces, el problema de la dehesa es que siempre tenemos que estar con la variabilidad, ¿no? Tenemos mucha variabilidad para conseguir medirla. Tenemos 2 zonas de exclusión al pastoreo en las que tenemos sensores complementarios, piranómetros, pluviómetros y sondas de humedad y sondas también para medir el flujo de calor al suelo, que igual ocurre lo mismo en una zona desarbolada sin sombra que debajo de la copa del árbol. Haciendo medidas muy repetitivas. Y ahí además pues hacemos medidas periódicas de otro tipo de variables, radiometría, de la producción del pasto, cortando y pesando, de la producción de la fracción de par, de la cobertura y diferentes vuelos térmicos, hiperespectrales, en fin, concentramos un poco todo el trabajo de experimentación en esta zona, no solo nuestro, sino también de otros. Entonces, bueno, esta es la validación del modelo, tanto a escala regional como a escala de parcela. El error está entre el 13 y el 10%, que bueno, para muchas aplicaciones y para esta en concreto, pues está bastante bien, es eficiente, ¿eh? Aunque después veremos que este es un dato, estamos haciendo una comparación estacional con la producción estacional y ahora en lo que estamos avanzando, ya lo contaré después, es en cómo hacer estas estimaciones correctas de forma temporal. ¿Ya? Vale, pues. Bueno, estos son resultados de producción a escala regional. Bueno, tenemos diferencias entre 2 años que se explican bastante bien con la metodología. No voy a dar. A escala de parcela
También lo utilizamos para validar, para ver cómo habían funcionado, no para validar, para ver cómo habían funcionado las fertilizaciones y las siembras, estableciendo unas medidas de control y viendo un poco la mejora en la producción que se producía después de esa siembra. Y en lo que estamos trabajando es en refinar el modelo, considerando la escala temporal. Vamos a empezar a trabajar también en proteína y digestibilidad de pastos, precisamente porque Sentinel-2 tiene algunas bandas nuevas que no hemos tenido hasta ahora y que parece que están bastante relacionadas con el contenido de nitrógeno en hoja, y además, bueno, integrarlo en un sistema de asesoramiento y el pastoreo. Decía que este es el otro método de validación que usamos, que son las medidas de asimilación de CO2 que mide la torre. Aquí solamente tenemos un punto, no tenemos una distribución espacial, pero sí tenemos la información temporal. Y esto vemos, este es el modelo que nosotros hemos usado, el que he presentado antes, pero aquí ya tenemos cómo en el diario cómo funciona. Y vemos que, por ejemplo, aquí al inicio, después del verano, parece que tenemos algún problema en la estimación. Ese problema mejora si en vez de los limitantes meteorológicos utilizamos un índice de estrés hídrico para limitar la producción del pasto. Funciona mejor. Bueno, eso es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? En conseguir, aunque solo sea en un punto, refinar el modelo lo suficiente para tener estimaciones periódicas fiables. Bueno, paso muy rápido porque como hemos hablado de estrés hídrico, la siguiente aplicación es para la caracterización de la sequía, y aquí de nuevo tenemos el problema para estos modelos de la diferencia de altura entre el pasto y la vegetación. Repite un poco el balance de energía y cómo determinamos la evapotranspiración, y cómo la relación entre la evapotranspiración real y la potencial es un indicador del déficit de agua del suelo y nos sirve para caracterizar el uso del agua, la sequía y el efecto de esa sequía en la vegetación. Se lo paso rápido. Aquí no voy a pararme a explicar los resultados. Esto es simplemente la validación, pero solo transmitirles que con este tipo de herramientas podemos llegar a hacer un seguimiento, esto es desde el año 2000, de cuál es el consumo de agua, de cómo se relaciona con la precipitación, con la evapotranspiración potencial, con la escorrentía medida, las cuencas aguas abajo, y cómo esas anomalías de evapotranspiración relativa, que son un indicador de estrés hídrico, pues funcionan distinto en distintas zonas, nos pueden permitir hacer análisis ya más de detalle y cómo se relacionan con la humedad del suelo medida en un punto, aún con toda la variabilidad que eso tiene. Entonces, bueno, eso lo que nos permite es hacer un seguimiento de esas anomalías, no solamente en un punto, sino en este caso en todas las de la península, y determinar pues qué años tenemos anomalías negativas más importantes, cómo eso afecta a la evaporación, al intercambio, al calor sensible y al calor latente, o sea, como los años en los que no hay agua hay mucho más calor sensible que calor que se usa en evaporar, porque no tenemos agua para evaporar, cómo eso afecta a la temperatura del aire y a la temperatura de la superficie, a la fracción de cobertura de la vegetación, esto es importante, y en este caso yo he puesto aquí el rendimiento del trigo en secano, porque es la variable estadística a la que tengo acceso, porque no tengo datos de producción de pasto, pero sí podemos entender que va a estar relacionado con la producción del trigo, y cómo pues, los años en los que tenemos eventos más intensos hay una reducción considerable de la fracción de cobertura, una reducción de la producción, y además no solo podemos cuantificar y podemos comparar unas zonas con otras, porque no todas estas sequías en el espacio han ocurrido de la misma manera. Intensa en todo el territorio, otras han afectado solo a una zona y a otra. Y el siguiente, ya rapidísimo, voy a hablar un poco de fenología. La fenología es uno de los indicadores que más se está usando en los últimos años para ver cómo el cambio en el clima, cómo afecta realmente a las plantas, ¿no? El cambio que puede ser sensible para las plantas y para los animales. Entonces, para eso
Normalmente la determinación de las etapas fenológicas se hace con voluntarios en campo, con un trabajo muy intenso, y en los últimos años se está desarrollando el uso de cámaras terrestres para determinar no todas las etapas fenológicas que puede medir una persona en campo, pero sí algunas de ellas, las más importantes y sobre todo con mucho menos. Entonces, bueno, instalamos una cámara de fotografía terrestre, aquí, que bueno, que es una cámara preparada para medir, toma una fotografía cada hora. Esta es la zona que está midiendo, la seleccionamos de forma que pudiera medir el pasto y además pudiéramos ver una encina cerca y una encina lejos, para ver un poco qué es lo que podemos extraer respecto a la fenología de este tipo de fotografías. Esto es, por ejemplo, en este caso es cada 2 horas, pero nos hemos encontrado que ofrece mucha más información de la que a priori podíamos pensar. Por lo pronto, de la presencia de animales, enseñaré la ocurrencia de nieblas, la meteorología, o sea, todo se almacena y el análisis de las imágenes no hay que hacer una imagen como pasando las fotos para ver lo que pasa, sino que permite la automatización. Entonces, por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos rápidos, pero esta que no se ve mucho, pero sí que hemos podido determinar mirando un poco la evolución del azul, del verde y el rojo de la foto, cómo la floración en la encina pues se puede diferenciar con bastante, tanto el inicio de la floración como el momento de máxima floración. En el caso de la encina, también otra cosa que hemos visto, para lo que la hemos utilizado, es para determinar la altura del pasto, usando un jalón y desarrollando una ecuación que nos permite, en función del número de píxeles que hay en el jalón, determinar cuál ha sido la evolución de la altura del pasto. Y cómo eso además se relaciona con la precipitación y con la temperatura. Esto es parte de un proyecto con la Universidad de Córdoba de control y alerta temprana de estados ecohidrológicos, tanto en zona de dehesa, que es lo que nosotros hemos trabajado, como también en zonas de alta montaña. Y bueno, y en el caso del pasto, lo que hemos utilizado es la coordenada. Aquí no tenemos infrarrojo, solo tenemos visible. Esta cámara, hay algunas que están infrarrojo. Yo creo que el año que viene igual instalamos una con infrarrojo, pero ahora mismo solo tenemos azul, verde, rojo. Y entonces el índice que más se utiliza es este, que divide el verde por la respuesta total. Y bueno, y vemos que sí que nos sirve para determinar el inicio del crecimiento, o sea, lo que es la fase pico y el fin, y relacionarlo de nuevo pues con la precipitación. Este año ha sido muy anómalo porque hemos tenido muchísima lluvia en marzo, periodo de crecimiento completamente diferente del habitual. Bueno, en realidad nosotros, aunque la hemos instalado aquí, está bien hacer estos análisis, el objetivo es ver qué parte de estas etapas podemos determinar con las imágenes de satélite, porque al final siempre el objetivo es extender estas aplicaciones a gran escala. Entonces, bueno, hemos empezado por analizar las correlaciones entre el índice cromático y el índice de vegetación de Sentinel-2 y parece que las correlaciones que hemos encontrado son altas y que sí que podemos pues, utilizar esta imagen para tener información más precisa en un punto. También, además, tiene la ventaja de que la información guarda, de volver atrás, siempre puedes volver atrás y ver qué es lo que ha pasado. Y, por ejemplo, aunque no tenga relación con la producción de pastos, pues con la ocurrencia de nieblas, ¿no? Porque tienes imágenes a lo largo de todo el día de qué es lo que ha ido pasando y cuáles eran los valores de humedad relativa cuando se han producido esas nieblas, etcétera, ¿no? Y acabo. Algunos comentarios finales, simplemente que la disponibilidad de datos remotos actualmente es muy alta, que nos permite, junto con otras fuentes, con información meteorológica, que también tenemos mucho, con datos de reanálisis climático, que han avanzado mucho, y además hay mucha información
disponible del Centro Europeo de Clima. Hay muchísima información con una alta frecuencia temporal y con una alta frecuencia espacial que podemos utilizar para mejorar la comprensión, para saber cómo funcionan mejor los procesos que ocurren en los pastos y además para utilizarlo en aplicaciones operativas para proporcionar servicio e información a los ganaderos. Y ya está. Muchas gracias. Ahí tienen mi dirección de correo por si quieren más información. Muchísimas gracias de nuevo por esta exposición y nos has dejado ahí también con la miel en los labios de todas esas posibilidades de trabajo con estos datos de imágenes. Y tenemos tiempo para también un par de preguntas. Utilizamos algoritmos, yo creo que eso está programado en Python y se determina, se extraen los valores, o sea, se determina la zona, todas las fotografías tienen el número de píxeles, se determina la zona de interés y se extraen de forma automática los valores de azul, verde, rojo, se calculan los índices y se representan gráficamente. Y se puede determinar cuando también la relacionamos mucho con la información climática. Entonces, a lo mejor seleccionamos fechas, o sea, días en los que las condiciones meteorológicas son determinadas. O sea, vinculamos la fotografía. Bueno, también en estos casos no, pero podría ser de la velocidad del viento, de la humedad relativa, y entonces se miran los valores, se extraen los valores de datos. En realidad es como una serie de datos. Se crea una matriz temporal con 3 dimensiones. Ahí en la foto está el tiempo. La de la encina hemos visto que se puede, y no solo de la encina cercana, la que está lejos. No, la floración a partir de la respuesta de la fotografía, del valor de cómo cambia el color. Claro, de cómo cambia el color de la zona que estamos mencionando. En el azul hay más variabilidad, más dispersión, porque también tiene fondo. Tiene el fondo del cielo. Cómo cambian, pueden determinar. Bueno, no lo estamos haciendo todavía. Y que, por ejemplo, ahora mismo uno de los planes en zonas de dehesa, en lo que se está trabajando, es hacer planes de gestión integral, en los que se suministra información a los ganaderos. La idea es suministrar toda la información disponible, la mejor información que tiene la administración. Entonces, dentro de eso, pues la idea es el modelo de pasto, programarlo, pero no nosotros, ¿no? Ya la red, en este caso, que es la Red Nacional de Andalucía, quien haga una programación regular, que haya una información disponible para los ganaderos y que se pueda incorporar. Parece que va a haber servicios
o sea, ayudas para establecer servicios de asesoramiento privado. Entonces, bueno, este sea uno de los tipos de información que pueden. Todavía estamos trabajando. Claro, y darle información sobre qué es lo que pasa en cada una de las parcelas, ¿no? Y ver también qué es lo que pasa al final del verano, cuál es la cubierta de vegetación, evitar la erosión, evitar el superficie, o sea, que contribuya, ¿no?, a mejorar esto. No se pero realmente lo que claro, pues hay agua, pasa que en medio plazo la planta cierra los estómagos, eso es una medida instantánea que podemos hacer con el térmico ese. A medio plazo, de aquí a 2 semanas, sigue sin agua, ha dejado de crecer. Esta actividad fotosintética, digamos que a medio plazo, te sirve como un indicador del estrés, pero no estás midiendo cantidad de... Y es importante hacer la diferenciación, puede tener implicaciones. ¿Qué? Ah, lo del incendio. ¿Sabes? Hombre, un incendio es siempre un cambio brusco. Ten en cuenta que la información periódica de un día para otro no cambia la cantidad de vegetación. Eso es relativamente sencillo. Los incendios se diferencian muy bien. Se cambia por la situación.